vamos a conocer un poquito más sobre Mendeley Desktop. Como hemos visto ya, vamos a ver un poquito más a detalle esto de las librerías que tenemos aquí a la izquierda. Lo primero que me va a salir es todos los documentos, que es todo lo que yo he subido. Yo puedo filtrarlos por aquellos que han sido recientemente adheridos. Evidentemente, como coincide con todos los documentos, porque es lo único que he subido hasta el momento, pues bueno, me va a aparecer exactamente lo mismo. Yo puedo ponerlo aquí incluso por fechas, hacer un filtraje por fechas. En este caso, aquí serían los recientes, los últimos que he leído, es decir, los que he estado revisando. ¿Por qué es así? Bueno, vamos a irnos a todos los documentos. Vamos a abrir este. Si yo quiero abrir un documento, Mendeley me ofrece un visor PDF, así como de algunos otros formatos. Yo le doy doble clic y me va a abrir una nueva pestaña en la cual yo voy a ver el documento, el artículo, ¿ok? Lo voy a tener y lo voy a poder revisar. Esto es una modalidad muy interesante de trabajo porque en algunos casos, por ejemplo aquí yo no tengo el journal ni tengo el volumen, yo puedo agregar esa información al momento de estar revisando el artículo. Y si me regreso a la pestaña de My Library y me voy a recientes leídos, vemos que se agregó Soria. Es decir, aquí me los va a filtrar entonces por los últimos que he leído y esto por los últimos que he agregado. Adicional a ello, vemos que aquí a la izquierda tenemos esas estrellitas. Pensemos que yo estoy revisando concretamente un artículo en este momento. Independientemente de que lo esté leyendo o no, yo puedo agregar aquellos, vamos a ver, pensemos que de momento este va a ser uno que es para mí muy importante, que estoy revisando con mucha frecuencia. Le agrego una estrella y lo agrego a mis favoritos. Entonces en mis favoritos voy a tener aquellos artículos que son más relevantes para mí. Yo puedo incluso entonces separarlos de esta manera. Vamos a ver este que es Need Review, es decir, que necesitan revisión. Algunos casos como este, cuando yo le doy clic para seleccionarlo, vamos a ver que me aparece esta mensaje de alerta amarillo, en el cual me indica que yo tengo dos opciones, que buscar la fuente o ver o indicar que los detalles del artículo, de la información del artículo son correctas. Esto es porque en muchos casos Mendeley, al momento de confrontar la información del metadato del artículo con respecto a su base de datos, encuentra incongruencias y me da alertas. Esto es muy cómodo porque así de esta manera no nos fiamos completamente de la información y entonces lo que haríamos en este caso simplemente sería abrirlo, el artículo y confrontar la información del metadato con respecto a lo que me indica el artículo y si la información es correcta pues simplemente dar que aquí que el artículo es correcto y simplemente aceptarlo. Esto pues bueno nos puede ser muy útil, pero es recomendable, independientemente de que esté importando los metadatos, pues tratar de revisar los artículos, porque si no podemos confiarnos de que los metadatos están bien redactados y al momento de que asentamos nuestras fuentes en nuestro artículo o nuestro documento que estamos redactando, pues bueno, aquella información no esté del todo correcta. Mendeley nos ayuda parcialmente porque lo está confrontando contra otros artículos que tienen su base de datos, pero no hay que confiarnos, ¿no? Siempre hay que tratar de revisarlos uno por uno. Vamos a ver aquí, por ejemplo, vamos a ver si el artículo es de Jesús R. Ferreira y pues bueno, vamos a buscar el autor. Y pues bueno, nos aparece el autor, el último, porque esto es un artículo redactado por 3 autores y aparentemente ese es el autor titular, ¿ok? Entonces podríamos darlo como correcto. Vamos a ver la fecha, vemos que es del 2014. Pues bueno, aquí tendríamos las páginas es de la 19 a la 28, en fin, y podríamos, digamos, agregar información, por ejemplo, el DOIT, que se maneja mucho en artículos electrónicos, lo podríamos buscar, tendríamos que buscarlo aquí, tal vez hasta el final se encuentren, la mayoría de veces está en el principio, y lo tenemos aquí en la cabecera, este sería el DOI, ¿ok? Entonces nosotros simplemente pondríamos aquí el DOI o el URL donde descargamos también, en fin. Nosotros vamos a ir completando la información que nos falte en cada uno de los artículos. Bien, vamos a seguir viendo más. Nosotros podemos crear carpetas, es decir, y esto es muy importante. Al momento que estamos redactando por ejemplo, el marco teórico, pues bueno, tenemos diferentes apartados y tal vez nos sea conveniente manejar artículos en función del apartado, de la temática correspondiente a ese tema en concreto o ese apartado dentro del marco teórico. Entonces nosotros podemos crear carpetas y separar los artículos por carpetas. Esto pues bueno para darle mayor orden. Ok, simplemente crear una nueva carpeta, evidentemente le asignamos un nombre a esa carpeta. Vamos a ponerle aquí eHealth, por ejemplo. Vámonos a todos nuestros artículos.
Y por ejemplo vamos a poner lo arrastramos y lo ponemos en la carpeta de eHealth, simplemente arrastrándolo al momento de que nos vamos a la carpeta eHealth y vemos que tenemos aquí este artículo. Entonces podríamos darle orden, podemos irlos creando cada uno de los artículos de esta manera. Ahora bien, pensemos que este apartado, por ejemplo, tiene subtemas y que también de esa manera queremos ordenarlo. Es decir, yo cuando creo una carpeta adicional, vamos a ponerle nada más prueba. Pues bueno, vemos que tiene la misma jerarquía. Si yo quiero que este esté subordinado por ejemplo, al tema, que sería un tema más general, pensemos, simplemente la selecciono, la arrastro y la pongo encima de la carpeta, que sería como el tema padre o el superior, y vamos a ver que queda como una subcarpeta de la primera. Si yo selecciono esta, solamente prueba, vamos a ver que no tiene ningún artículo de momento. Si me voy al otro, sí tiene un artículo. Vamos a irnos a documentos en general y vamos ahora a vamos a arrastrarlo y vamos a ponerlo en el artículo prueba. Cuando yo selecciono, perdón, en la carpeta prueba, cuando yo selecciono prueba, vemos que yo tengo un artículo. Pero ¿qué sucede cuando yo selecciono la carpeta superior? Vamos a ver que ahora ya tiene dos artículos. Es decir, la carpeta superior incluye a sus artículos que están solamente en esta carpeta y a los que están a las carpetas subordinadas, ¿ok? Entonces, esta es otra manera como ustedes pueden ordenar sus documentos dentro de Mendeley. Algo interesante es de que vamos a ver cuando yo estoy aquí en documentos generales, en nuestras keywords, tenemos un montón de palabras. ¿Por qué? Porque aquí está manejándome lo de todos los documentos que yo tengo. Si yo selecciono una carpeta, vamos a ver que por ejemplo esta no tiene keywords porque este documento no tiene keywords. Yo tendría que agregárselos. Más sin en cambio, si me voy a la carpeta superior que incluye al documento que está aquí en prueba, así como el que está en eHealth, pues vamos a ver que tenemos aquí estas keywords que evidentemente no son todos los de los documentos, ¿ok? Entonces de esta manera no solamente estamos filtrando por documentos, sino también por keywords. Vamos a ver entonces también en cuanto a la edición. Vamos a ver que tenemos aquí esta pestaña en la cual también me permite filtrar información o artículos en función. Vamos aquí a documentos en general. Yo puedo filtrarlos por el tipo de documento. Por ejemplo, si es un libro, una sección de libro, si es un caso de estudio, en fin, yo podría cambiar el tipo de artículo o de documento al cual estoy seleccionando. En este caso es un artículo, entonces tengo que dejarle este tipo de información. Nosotros vamos a poder modificar entonces de qué tipo de documento estoy hablando cuando tengo el PDF, el documento, ¿ok? Puedo modificar evidentemente el nombre, lo que ya hemos hablado, el tipo, el journal, el abstract, las etiquetas, el año de publicación, el volumen, en fin. También podemos agregarle notas a cada uno de los artículos. Esta nota se va a agregar en función del artículo concreto. Algo interesante es que, por ejemplo, si cuando tenemos una gran cantidad de documentos que hemos importado de manera de golpe, que evidentemente uno siempre lo ideal es que los esté revisando porque estás leyendo cada uno de los artículos para ver y obtener la información pertinente para tu investigación, pues bueno, en ocasiones se nos duplican, como hace un momento que yo cuando los importé tenía dos veces el mismo artículo. Tenemos una herramienta, si nos vamos a Tools, y vamos a darle checar por duplicados. Me va a indicar, en este caso que son muy pocos, rápidamente lo hizo, dice que no encontró ningún documento duplicado, entonces simplemente lo va a cerrar, pero esto es una manera también de encontrar documentos duplicados.